Nuestro gran ejército, llenos de ideas liberarias, nos acercamos a Moscú en el invierno ruso, con la seguridad de que solo sería un paseo más, como lo fue en Austria y en otros tantos lugares. El pueblo ruso era uno de los más pobres de Europa, con un sistema de zares y familias reales tan cerrado y tan opresor que transformaron a su pueblo en menos que esclavos, donde la subsistencia en el crudo invierno era casi imposible. Y ahí estábamos nosotros, junto a Napoleón, para que lo liberáramos. Hay algunas escaramuzas. El auspiciante 7 de septiembre de 1812, en la batalla de Borodino, hizo suponer otro final más glorioso para nosotros y también Napoleón. Sin embargo, algo falló. Apenas entrando en territorio moscovita, las casas pobres de los campesinos habían sido quemadas por sus propios habitantes, lo mismo que el trigo y los animales degollados. La intención era de dejarnos sin un grano, ni nada que nos permitiera ya la apacible expedición de nuestro poderoso ejército por ahí. Pues por el orgullo del pueblo ruso era más malo aceptar el yugo del invasor que la cruel opresión de los zares, y entonces nuestro líder Napoleón comprendió que entrar en invierno a Rusia fue un horror. Famélicos, enfermizos, cansados, llegamos luego de meses de expedición andando y en caballo sobre el río Volga congelado. Eso sí, el ejército ruso disminuyó ampliamente en número y capacidad. No disparó ni un solo tiro hacia nosotros. También esperó a que nosotros estuviéramos en posición, precisamente sobre el hielo de Volga, y no hacia los hombres, sino hacia las aguas congeladas se dirigían sus cañones. Y en pocos minutos hicieron enormes estragos en nuestro ejército, siendo esta nuestra derrota más dura, junto con Waterloo, que haya sufrido nuestro aguerrido general. El comienzo del final. Precisamente en 1812, de 500,000 hombres de voluntad de hierro, apenas unos 3,000 regresaron con su patria. Los rusos, mientras festejaban la gran epopeya, y tomaron esas fechas como el día del resurgir nacional. Y fue entonces cuando se cumplieron los 70 años del aniversario, cuando decidieron festejarlo a lo grande. Para tal importante evento, contrataron al prestigioso músico ruso Piotr Ilich Chaikovsky, con jóvenes de 32 años, elegida la Catedral del Cristo el Salvador para recordar la gran victoria. Pero hubo un pequeño gran inconveniente entre la partitura del joven Illich. Habían cañones de verdad que traían 21 salvas, por lo que parte de la obra tuvo que ejecutarse al aire libre. En junio de 1807, y en marco de la Cuarta Coalición Antipolémica, el ejército ruso es vencido por Friedland. Como consecuencia de ello, el mes siguiente, el zar Alejandro I se vio obligado a firmar el Tratado de Tillich. Esto implica para los rusos una suerte de alianza obligada. Rusos y franceses se dividen la parte oriental de Europa en dos zonas de influencia, y Rusia se une al bloqueo continental. Hay quienes mencionan más que eso y afirman que se admitió por ambas partes una dualidad de imperios, el occidental en manos de Napoleón y el oriental en manos de Alejandro I. A pesar de Tillich, pronto las relaciones entre Rusia y Francia comenzaron a enrarecerse. Además de otros conflictos, en un principio las tensiones franco-rusas giraban predominantemente en torno a la cuestión polaca, ya que el Gran Ducado de Varsovia, prohijado por Francia,
era visto por los rusos como una amenaza a sus intereses. Con el tiempo aparecerá para Rusia la crisis económica, lo que obligará a Alejandro I a abandonar el bloqueo continental en diciembre de 1810 y romper con el Tidist. El sistema aduanero favorece al comercio inglés, que a partir de ese momento comenzará a exportar a Rusia productos industriales de primera necesidad, mientras que ella exportará a Gran Bretaña materias primas. Ante esta rebelión, Napoleón decide reducir definitivamente a Rusia, pensando que solo podría lograr en ella una operación rápida y fulminante, como lo fueron la mayoría de sus campañas y a las cuales estaba acostumbrado. Conforma un ejército de más de 6.000 hombres, llegando a mencionar algunos autores números cercanos a 700.000, del cual solo la mitad escasa era francesa, componiéndose de otra mitad por distintas nacionalidades del Imperio Napoleónico, que en un momento tenía su mayor expresión. 20 naciones y 12 lenguas, que casi toda Europa continental a mediados de 1812 formaba parte de ese imperio en alianza forzada. Por la parte oriental, después de 1810, solo Rusia era el enemigo. Desatendidos consejos en el condenan numerosos y calificados asesores, Napoleón decide sin pragomeleos emprender la campaña rusa. La invasión parte de Sultania el 12 de junio de 1812 en 3 columnas y el 24 cruza el río Niemen. Ya desde el comienzo tienen dificultades logísticas que nunca antes habían tenido. Y su avance no es tan rápido. El abastecimiento de un ejército tan numeroso no es sencillo. Fallaban las comunicaciones. Era imposible la concentración de fuerzas. El ejército tenía que desplegarse en enormes áreas y no podía avanzar todo a la vez. Remarcamos que todas estas dificultades las tuvo en época estival y en momentos en que su avance era aparentemente victorioso. Por su parte, los rusos se retiraban sistemáticamente. Nosotros nos retirábamos sistemáticamente. Si bien tenía un gran ejército experimentado en batallas anteriores y en territorio no propiamente ruso, dirigido por buenos oficiales, Rusia no podía oponer a Napoleón una fuerza militar mínimamente equivalente, por lo que sus jefes optan por una elegantemente denominada defensa elástica y evitan toda la batalla decisiva, especialmente en campo abierto. En realidad era pura retirada, táctica nada sofisticada, posible solo por poseer un territorio inmenso. No obstante, hay autores que afirman que esa táctica fue premeditada cuidadosamente. Lieven afirma que el éxito de Rusia en expulsar a Napoleón se basó en un buen conocimiento de la forma de pensar del enemigo, un efectivo planteamiento ante la esperada invasión, un apoyo logístico bien desarrollado, coraje y resistencia física del soldado común y del campesino, un cuidadoso entramado de las alianzas internacionales y un liderazgo a distancia efectivo, aludiendo a la dirección estratégica del zar Alejandro I. Sea como fuese, la táctica de tierra quemada, con evacuación de pueblos, destrucción de todo recurso alimenticio, destrucción y quema de toda construcción que pudiese servir de refugio, unido ello a la extensión territorial, fue una sorpresa que Napoleón en su avance no se esperaba, y pronto comenzó a preanunciar el desastre. Si bien nadie lo vislumbraba aún más por el frente interno ruso que por táctica, Kutuzov presentó batalla 2 veces. Smolensk 17 de agosto y Borodino 7 de septiembre, ya cerca de Moscú, perdiendo ambas. La primera de ellas no fue importante. En la segunda, cerca de Moscú,
la primera de ellas no fue importante. En la segunda batalla, una de las peores guerras napoleónicas de resistencia encarnizada, los rusos perdieron más de 40,000 hombres y Napoleón más de 20,000 hombres. Después de ella, Napoleón siguió sin mayores problemas hasta la capital. Al llegar a ella, a mediados de septiembre, se encontró con otra sorpresa. Apenas ocupaba Moscú. Sus habitantes quemaron la ciudad, donde en aquella época predominaban las construcciones de madera. La ciudad quedó carbonizada. Napoleón le envía a Alejandro I ofertas de paz, pero el zar no acepta ni se rinde. En realidad ni siquiera contesta, continuando con la guerra. Ante ello, Napoleón insiste y eternamente permanece un largo mes más en Moscú, sin ningún éxito, metido en la propia trampa de la cual sería cada vez más difícil salir. Para entonces, había perdido entre solo avance y una sola batalla a la mitad de sus hombres. Muy tardíamente, el 19 de octubre, no tiene más remedio que ordenar la retirada sin haber ganado nada y sin haber dominado a nadie. En ese momento comienza el desastre. Si en época estival tuvo problemas de avituallamiento con temperaturas de más de 30 grados bajo cero, las dificultades fueron insolubles. Las crónicas de esa retirada son verdaderamente dantescas. El ejército salió en verano y no se había cambiado su equipo por uno de invierno. De un ejército disciplinado pasó a ser una masa humana, donde los individuos se preocupaban nada más que de sí mismos y de salir de aquel infierno blanco. Desapareció totalmente la clásica camaradería militar. Era el sálvese quien pueda. Caminaban innecesariamente y quien se durmiese por cansancio no despertaba más. Simultáneamente recibían en cualquier momento ataques de cosacos y aldeanos emboscados, que ya durante todo el tiempo, incluso desde su avance en verano, atacaban a las tropas con táctica de momento de la retirada. Fue el cruce del hilario río Berancina, cuyos puentes habían sido destruidos por los rusos. Se construyeron improvisadamente unos tocos sustitutos, que a su vez se hundieron bajo el peso de todo, porque la desesperación se hizo hacer pasar por ellos. Considerados estos hechos expuestos muy sucintamente, tratemos de entenderlos y encuadrarlos en una lógica, a fin de comprenderlos mejor. En estas apreciaciones son muy útiles algunas consideraciones de Clausewitz expuestos en su Tratado de la Guerra. Los templos usados por la abertura de 1812 fueron 5, aunque fundidos todos en uno solo. Comienza el compositor con un leve lento, con un grupo de violonchelos que describen la apacible pradera rusa, con los campesinos trabajando en paz, mientras una pieza litúrgica ortodoxa los acompaña. Son los compases de la obra plegaria, El Salvador. Le sigue un andante que ya comienza a sentirse la entrada de otros chelos, Los Invasores, un contrapunto con una flauta que defiende los primeros compases. La música se torna dramática. Entran entonces los primeros compases de la Marsella. Los campesinos se preparan. Es necesario un gran sacrificio. Un allegro brusco ya impresionado el himno galo se muestra vigoroso ante los ojos del campesino, ante los oídos de quien está atento, y la abertura. El ejército francés es poderoso, y aunque hay mezclas con danzas rusas, es evidente su superioridad. El contrapunto está dado por los vientos que presionan el invasor, y las cuerdas, los rusos. Un golpe de platillos anuncia que la batalla ya ha comenzado.